La versión del Atlético de Madrid dice una cosa, la versión de Julián dice otra, el Atleti quiere meter al Barça por medio, el Barça tiene toda la potestad del mundo para poder ofertar por un futbolista que le interesa y el Atleti está en su derecho para decir que esa oferta no le interesa. Hay que hablar del conjunto del Atlético de Madrid más allá de los resultados. Se empata ante el Villarreal ayer, de hecho, domingo. El tema de Julián Álvarez y lo que ha sido sobre todo la revelación de comentarios por parte del Cholo diciendo que había sido un mandato del equipo que no compartiera con sus compañeros, que no se acercara a la afición. Bueno, un ambiente muy hostil para el argentino, ya hablaremos de ello. De acuerdo. Y similar a lo que está viviendo el atacante argentino, lo de Hugo, porque tras 4 temporadas, el macho, 80 goles oficiales, consiguió una Copa del Rey y después se fue al Real Madrid y eso obviamente no lo iba a perdonar la afición colchonera. Otro jugador que la pasó mal, Thibaut Courtois, pasó por el Atlético de Madrid a préstamo del Chelsea 2011 a 2014. En ese lapso fue fundamental para conseguir una Europa League, una Copa del Rey y una Liga. Terminó su cesión y regresó al equipo de Londres para fichar por el Madrid. Después de estar 5 temporadas con los colchoneros, el Kun Agüero pediría salir del club después de la Copa América de aquel año y el City desembolsaría alrededor de 45 millones de euros. A la postre, el argentino sería leyenda de los Citizens, máximo goleador de todos los tiempos con el club. Y claro, lo más reciente es lo de La Araña, que expresó su deseo de salir de la institución para intentar fichar con el Barcelona en esta ventana que se cierra, por cierto, el 31 de agosto. En el último partido, lo que ya repasábamos contra el Villarreal, abucheos y salió solo del Metropolitano. Damos la bienvenida a mi querido amigo Moy Llorens. Moy, querido, gracias por acompañarnos. Bienvenido a esta edición de SportsCenter. Me da mucho gusto además compartir pantalla contigo nuevamente. Primero, a ver, ¿cómo resumirías esta situación de Julián? ¿Quién se equivoca? ¿Quién ha manejado mal? ¿La parte de Julián, la parte del Atlético? ¿Cómo es tu lectura? Pues claro, saludos a ti, a todos los compañeros, a toda la audiencia, yo creo que todos. Y creo que todos en el fondo le meten un punto de no decir la verdad. Porque hay gente que, bueno, hay la versión del Atlético de Madrid dice una cosa, la versión de Julián dice otra, el Atleti quiere meter al Barça por medio, el Barça tiene toda la potestad del mundo para poder ofertar por un futbolista que le interesa y el Atleti está en su derecho para decir que esa oferta no le interesa. Es un momento muy complicado. Julián es un futbolista muy determinante en los últimos años, lo ganó todo con el Manchester City, llegó al Atlético de Madrid arriesgando en una apuesta imponente en la que hizo el Club Atlético de Madrid por él, lleva 2 años sin ganar nada, ha pedido salir, como todos sabemos, desde el 23 de junio de manera oficial, y así lo hizo de manera pública el futbolista argentino, y al final entre unos y otros están matando, metafóricamente hablando siempre, a un futbolista con una capacidad tremenda y en el cual Hansi Flick, el entrenador del Barça, vería el atacante perfecto para reforzar al Barça en la presente temporada. Así es, Moy. Creo que ya eso no se va a lograr. Escuchamos hacer eso, todo lo que ha sucedido. Sale hoy, sale en los últimos días el tema del Arsenal, que levanta la mano, que dice, bueno, yo quiero también al jugador. ¿Lo verías como una opción viable? Porque el Atlético dice, bueno, yo no quiero reforzar al Barça, que es candidato al título y es mi rival directo, pero bueno, el Arsenal, siendo de otra liga y teniendo esta relación rota, no sé si se podrá recuperar ese puente entre la afición y el jugador. Bueno, que sea rival el Barça para Atlético de Madrid, es rival para posiblemente enfrentamientos en campeonatos cortos, como se vio el año pasado, por ejemplo en la Copa o en la Champions, en la cual el Atlético de Madrid pues estuvo más acertado del Barça. En campeonatos largos, el Atlético de Madrid apenas puede hacer nada ni con el Barça ni con el Real Madrid. 14 años del Cholo Simeone, solo 2 ligas, creo que una Copa y evidentemente ninguna Champions League. Eso no le da creo que a Miguel Ángel Gilmarín, al CEO del Club Atlético de Madrid, para equipararse al Madrid o al Barça. ¿Qué puede pasar con el Arsenal? Pues que el Arsenal va a insistir y va a insistir hasta el último día. Si Julián sigue en sus 13, no quiere moverse a Inglaterra, no quiere volver a jugar en la Premier League. Su deseo es
volver a sentirse feliz y esa felicidad él cree que sería con la camiseta del Barça. El Arsenal, ya contamos hace muchos meses que lo tenía Mikel Arteta entre ceja y ceja, que quiere al jugador sí o sí. Julián no quiere ir para nada a la Premier. Otra cosa es, vamos a ver lo que pasa en estos últimos días de mercado. Yo creo que el Barça, Carolina, va a aguantar hasta última hora y en el último momento va a incrementar la oferta al Club Atlético de Madrid, siempre y cuando Julián, evidentemente, acabe rechazando al Arsenal y no le quede otro remedio al Atlético de Madrid que o seguir en ese sin vivir con Julián Álvarez en el vestuario del Cholo Simeone, o bien que le quede como último recurso la posibilidad de venderlo al Barça y desdecirse de todo lo que han dicho. Por lo tanto, como es una cuestión de ego entre Miguel Ángel Gilmarín y su propio mundo, pues eso le complica mucho la vida a Julián para poder ser futbolista del Barça. ¿Tú crees, al final, tú con los años de experiencia que tienes, Moy, cubriendo la liga, cubriendo el fútbol, cómo crees que terminará? ¿Al final cederá el conjunto del Atlético o no? Yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque antes repasabais los casos de futbolistas que habían pasado del Atleti o que se habían ido al Madrid, como el caso de Hugo Sánchez, como el caso de Thibaut Courtois, previo paso por el Chelsea. El caso más claro es el del Kun Agüero. El Kun lo tenía hecho con el Real Madrid. Miguel Ángel Gilmarín se negó en rotundo en que fuera al equipo blanco y acabó firmando por el Manchester City. Pero claro, el Kun sí que quería ir al City, o el Kun valoró ir al City. Si Julián quisiese ir al Arsenal, ya habría firmado por el equipo inglés. Julián está aguantando todo lo que puede y más con el fin de poder ver cómo cede el Atlético de Madrid para firmar por el Barça. Yo creo que al Barça no va a ir. Sería una gran sorpresa que acabase firmando por el Barça. Y a porcentajes creo que 60 se queden en el Atleti y 40 acabará yendo al Arsenal. Así es. Bueno, Moy, veremos cómo termina esta novela en la Liga. Te mando un fuerte abrazo.